Se ha dicho que este cambio de gabinete es irrelevante porque tocó minería, educación, bienes nacionales, cultura y Ministerio de Desarrollo Social. Yo quiero argumentar en la dirección opuesta. Este cambio de gabinete comenzó el día viernes y comenzó el día viernes con la salida del ministro Jackson, que fue presa de la oposición y también del socialismo democrático. Y desde esa perspectiva, si consideramos el cambio de gabinete que comenzó el viernes hasta ahora, es un cambio de gabinete extremadamente relevante. Esa es mi primera afirmación. La segunda afirmación es que se confirma, mediante este cambio, la salida de Revolución Democrática de los espacios de poder dentro del gobierno, quedando relegada a bienes nacionales. El 80% de RD era Giorgio Jackson. Giorgio Jackson se fue el viernes y lo que quedó, el presidente simplemente lo cortó. En tercer lugar, se mantiene firme el Partido Socialista y el socialismo democrático. No hay ningún cambio de ningún ministro e incluso el ministro Montes, que era candidato a salir, según algunos sectores de oposición, finalmente se queda. Cuarto, avanza el Partido Comunista, ciertamente. Pasa de tener dos carteras, CGGOV y Trabajo, a dirigir el Ministerio de Educación. Y en quinto lugar, aumenta el peso relativo del Partido Comunes, que pasa de bienes nacionales al Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, lo que en su minuto fue Revolución Democrática, hoy día lo está consiguiendo poco a poco el Partido Comunes y Revolución Democrática pasa a ser el nuevo Comunes dentro de la coalición de gobierno al quedarse solamente con el Ministerio de Bienes Nacionales. Eso sí, podrían venir cambios en subsecretaría, Rodrigo, y eso actúa muchas veces como mecanismo de compensación, pero créeme que es muy fuerte, muy doloroso para un partido como Revolución Democrática quedarse debajo de la mesa en cuanto a la estructura del gobierno. Ajá. Boris, Gaby, me van marcando de quienes quieren poner al aire, personas que están hablando, obviamente, que quieran participar, enriquecer la discusión, por si hay gente que ustedes tienen allá internamente que les va llegando. Silvia Córdoba, contigo. A un montón, la verdad, y hay hartos logros de los cuales el propio presidente dio cuenta ahora en su discurso. Los niños no se tocan, los niños no se tocan, los niños no se tocan. Bueno, a mí me gustaría marcar dos cosas respecto a esto. Para terminar la frase anterior. Mañana hay una reunión clave entre el presidente y Chile Vamos. Todo el discurso que uno escucha hace rato, que uno escucha hoy, de los dos lados, desde el presidente hacia Chile Vamos y de Chile Vamos hacia el presidente a través de los medios, que se lo digan en la cara. Ministro Cortito. Escuchamos a Natacha Kenar, ministro Cordero, al aire. Aquí los ministros somos funcionarios exclusivos de confianza del presidente. El presidente define su cambio de gabinete y ahí estamos, este es el equipo, y vamos a seguir continuando trabajando. A mí no me corresponde comentar los cambios de gabinete. Es la regla de cualquier ministro, así que les agradezco mucho. Chao, chao. Ahí está el ministro de Justicia, chao, chao. disciplinado, como siempre el ministro de Justicia. Chao, chao. Bueno, ahí escuchamos, no sé si estamos ahí escuchando las declaraciones del ministro Cordero. Muy bien, Natacha, como ahí siempre. Muy pocas palabras, no se quiso referir al cambio de gabinete. Exactamente, sí, pero estamos esperando acá más reacciones. Ahí también está Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical. Va levantando la mano y va participando en esta transmisión, Natacha, cuando así lo determines. Yo cierro la frase con esto: cara a cara se dicen las cosas. Mañana con el presidente y viceversa. El presidente hacia los partidos. No más declaraciones cruzadas a través de los medios. No aprovechen los medios como para decir las cosas, si es que no se lo dicen de frente. La gracia para enriquecer, para construir músculo, para avanzar como país, es cara a cara. Y esa es la única forma de llegar a acuerdos. Porque si no, de cuñas de un lado para otro, se tergiversan, se cortan, se entienden mal. Es frente a frente cómo se arreglan las cosas. Y lo otro que a mí siempre me gustaría es poder comprender y poder entender. Cuando un presidente elige a ministros con toda su prerrogativa, él es dueño de hacer su equipo de fútbol. Es decir, cuáles son las capacidades que tienen las personas que van a asumir estos roles. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Javier Atórao a este ministerio? ¿Por qué Nicolás Cataldo a este ministerio? ¿Por qué Aurora Williams a este ministerio? ¿Por qué Marcela Sandoval? ¿Por qué Carolina Redondo? ¿Qué cualidades, qué capacidades, qué condiciones tienen, qué fortalezas tienen? Eso es relevante para que podamos entender por qué están ahí. Natacha, contigo. Político es una decisión de él. Nosotros, en nuestro caso, tuvimos un cambio de una ministra. Perdóname, estamos con Leonardo Cubillos, presidente, ¿cierto?, del Partido Radical, para ir analizando este tema del cambio de gabinete. Yo le preguntaba, ¿qué le pareció el cambio de gabinete considerando que no se tocó a nadie del comité político? Y hay dudas en el fondo de cuál era la razón o el trasfondo, ¿cierto?, de este cambio.
Mira, todo cambio político lo determina el presidente, todo cambio de gabinete es una atribución constitucional y por lo tanto, en ese contexto nosotros respetamos la decisión del presidente, él ve qué carteras, qué personas o a quiénes cambia, por lo tanto nosotros estamos presentes en el gabinete con nuestra ministra de Minería y eso es lo relevante. Muchísimas gracias, que esté bien. Vamos a avanzar porque está el ministro Ávila, que ya sabemos ha dejado la cartera de Educación, vamos a ver si podemos conversar con él. Sí. Dale, juega. Yo muy contento porque yo creo que logramos instalar al menos, ¿no es cierto?, la necesidad de reactivar el sistema educativo, que es la gran deuda, ¿no?, después de la pandemia. Hay muchas dificultades en educación, intentamos avanzar en todas ellas después de 1 año y medio sin ninguna manifestación importante de ningún gremio, ni tampoco los estudiantes. Eso en educación, ustedes que son periodistas lo saben, efectivamente es un logro, casi 17 meses, ¿no?, sin ningún tipo de manifestación. Lo segundo, yo me quedo muy contento, no hay mejor nombre que pueda sucederme, ¿no es cierto?, que Nicolás Cataldo, quien fuera mi subsecretario, además una persona muy comprometida con el programa del presidente Boris. Tenemos muchas deudas pendientes todavía. Los 4 proyectos de ley que estamos impulsando están escritos, están, ¿no es cierto?, ya revisados jurídicamente y por lo tanto lo que queda hoy día es avanzar en esa agenda de transformaciones que tiene relación, ¿no es cierto?, con las deudas por estudiar, la deuda histórica, la educación sexual integral, que es una gran demanda también de la ciudadanía, y por último la modificación del sistema de aseguramiento de la calidad, que es lo que va a cambiar, ¿no es cierto?, la lógica de la relación entre el Estado y las escuelas. ¿Qué dijo el presidente Boric? ¿Qué le dijo el presidente Boric ahora y cómo razón para su salida? Muy agradecido también de mi trabajo y obviamente, ¿no es cierto?, yo sigo siendo miembro de un partido que ha sido muy golpeado últimamente, por lo tanto voy a tener un poco más de tiempo para dedicarme también a apoyar a mi partido, a reconstruir mi partido, ¿no es cierto? Somos parte del Frente Amplio y yo me llevo una misión bien importante, que es trabajar. Enfrentó una acusación constitucional. Más que pierda poder, más que perder poder, hoy día el gran llamado es a empujar, ¿no es cierto?, el partido único que va a ser el partido único del Frente Amplio. Y por lo tanto mi tarea dentro de RD va a ser colaborar con la actual directiva o con la que venga en cómo, ¿no es cierto?, logramos efectivamente constituir este gran partido. Usted enfrentó una acusación constitucional y muchísimas críticas que se realizaron a su gestión, ya en su rol de exministro. ¿Cuál es la autocrítica que realiza de lo que fue este año y medio como ministro de Educación? Bueno, uno siempre puede hacer más, ¿no? Pero hay que considerar lo siguiente, nosotros hemos hecho gestión con ninguna inversión importante o inyección importante de recursos, lo que hemos hecho ha sido solamente eficiencia interna, reasignación de recursos para poder avanzar en la reactivación educativa y también otras múltiples demandas. El año pasado casi 60.000 millones de pesos gastados en infraestructura. Yo el miércoles pasado estuve precisamente en la Costa Central inaugurando, ¿no es cierto?, salas nuevas y por lo tanto hay muchos desafíos todavía en educación que estoy seguro que todavía no. Todavía no. ¿No cree que hay una afectación a Revolución Democrática con estos enroques? A ver, yo creo que todas esas lecturas hay que hacerlas después en frío. Hoy día, ¿no es cierto?, lo importante es que el presidente ha dado una señal, su mensaje a mí me parece que es muy importante. Él llama a todas las fuerzas de oposición y de gobierno a sentarse a trabajar por Chile. Yo lo único que puedo decir es que hoy día la ciudadanía lo que está esperando es que toda la clase política, ¿no es cierto?, nos pongamos de acuerdo para avanzar en esas reformas tan necesarias. Le pregunto por el rol de Revolución Democrática. Que puede ser eso, pero... No, en ningún caso. Yo creo que uno sabe, ¿no es cierto?, que esto tiene una duración bastante definida. Todos los ministerios, y en particular el Ministerio de Educación, si ustedes miran el ranking, mi equipo me decía que había pasado ya al número 10 porque hay otros que han durado mucho menos. ¿Por qué se toma la decisión de que salga, ministro? Bueno, yo creo que es importante que esa decisión no se quiera ir, presidente. Yo valoro enormemente su capacidad de poder tomar decisiones, parte de su liderazgo, y uno como miembro, ¿no es cierto?, como cuadro político de un partido, lo que hace es que acepta. Yo de verdad que me voy muy contento, reconozco el liderazgo del presidente Boris, me voy muy agradecido de la oportunidad de haber trabajado en esto y no me voy para la casa en ningún caso, vamos a seguir trabajando, tenemos un partido que reconstruir. ¿Va a ser candidato al Parlamento? Porque se reía, usted le tomaba la broma lo del senador. No, en ningún caso, yo soy profesor, probablemente voy a estar en una sala de clase prontamente. ¿Cuál es la lectura? Senador, ahora vamos a hablar con el senador Latorre de Revolución Democrática. ¿Cómo toma este cambio? ¿Cómo desarrollo social y educación? No, yo no lo veo como un castigo. Obviamente sería poco sincero de mi parte decir que hay una merma, sin duda alguna, ¿no? Pero estas son decisiones del presidente de la República. Nosotros no acostumbramos a expresar eso por los medios de comunicación, sino que internamente se conversan las cosas y nuestra lealtad al gobierno, al programa está intacto. Y además, Revolución Democrática, si bien es cierto, tiene una ministra hoy día,
tiene 5 subsecretarías, hay puestos también bien neurálgicos en el gobierno, en el segundo piso, con Crispi, Dipres, Javiera Martínez, Pablo Paredes, en SECOM, etc. Echecopar en la DCI tiene muchas seremías también a nivel regional, delegaciones regionales, por tanto es un partido que sigue siendo parte muy importante del gobierno y esto es dinámico. Este es el tercer cambio de gabinete en 1 año y medio, quedan todavía 2 años y medio, por tanto esto es dinámico y esto puede ir cambiando. ¿Es el peor momento en la historia de RD, senador? Sin duda alguna estamos viviendo un momento de crisis importante por el caso convenios, democracia viva, todo lo que implicó que militantes nuestros entraran en actos de corrupción, de irregularidades. Ya hay 2 personas expulsadas, una diputada suspendida, por tanto es un momento complejo. ¿Qué le hayan planteado nombres al presidente Boric? ¿Qué le parece que esos nombres no hayan sido recogidos como nuevos ministros? No, siempre eso se conversa con el presidente, con su equipo, él decide, uno plantea perfiles y cuadros y él decide y eso se respeta. ¿Usted mismo tomar un paso al costado como presidente? ¿No hay cambio ahí? ¿Le confirmaron eso? Está todo confirmado. ¿Usted no decidió, no ha pensado en quizás tomar un paso al costado como presidente del partido en el marco de todo lo que está sucediendo? A ver, nosotros somos una directiva que tiene un mandato de 2 años y hoy día estamos abocados a enfrentar una crisis del partido, cambio de gabinete, recientemente hubo un nuevo consejo político y yo soy de la idea que siempre las autoridades, sobre todo en la dirección de una organización política, tienen que estar a disposición del colectivo. Ahora esas cosas se conversan orgánicamente, hay un nuevo consejo político y no por la prensa. ¿A qué responde este? ¿La salida de esta crisis, como lo planteaba el exministro Ávila, el momento de un partido único del Frente Amplio? A ver, yo no diría que es una salida a la crisis, esta es una tesis que se viene conversándose mucho tiempo, mucho antes de esta crisis del caso convenios. Y yo diría las militancias en general están abiertas a dar esa discusión. Nosotros como Revolución Democrática tenemos un cónclave para este fin de semana donde viene gente de todo el país, están convocadas las autoridades también, las alcaldías, los parlamentarios, etcétera, y el nuevo Consejo Político, y ahí tendremos que dar esa discusión y yo creo que hay mucha expectación en cómo proyectamos el sujeto político del Frente Amplio, pero yo no lo vería como una cosa de coyuntura de corto plazo a partir de una crisis. ¿Esto qué se quiere dar con el cambio de gabinete si es que no se toca el comité político, senador? Cambios sectoriales que el presidente evalúa que es necesario hacer. Insisto, estamos en 1 año y medio de gobierno, se han hecho 3 cambios de gabinete. Hace menos de 2 meses la ministra vocera de gobierno dijo 2 veces que no iba a haber cambio de gabinete. ¿Qué cambio hay? Bueno, el presidente va evaluando los tiempos, las decisiones no las toma los ministros ni los parlamentarios, las toma el presidente. Él vio que este era un buen momento para hacer algunos ajustes. Esto yo no diría que es Pero uno de los ajustes fue Revolución Democrática días después de la salida ya de Giorgio Jackson, también como ministro de Desarrollo Social. Ya respondí eso. Me parece que obviamente para nosotros es una merma respecto de la posición en la que teníamos. Nuestra lealtad al proyecto no depende de la posición relativa en el gabinete, que esto además es algo muy dinámico. Y el presidente decidió hacer estos movimientos y él está en su derecho a hacerlo. ¿Usted cree que el ministro de Educación sale por el caso convenio o por su desempeño como ministro de Educación? Él no tiene no van a instalar ahora, así como no había ningún antecedente con el ministro Jackson. Sí, pero son cosas distintas, son aspectos sectoriales. No, ya lo dije, yo no veo que haya ningún castigo. ¿Se suma quizás el ministro Ávila como un refuerzo al partido para superar la crisis? Él decía quizás colaborar ahí, podría ser una nueva gestión del exministro. Nuestros cuadros políticos creo que siempre tienen que estar disponibles a colaborar, y más en un momento de crisis como en el que está viviendo el partido. Las autoridades, los parlamentarios, las alcaldías. Muy bien. Son todos para disposición. Quiero escucharte, Mauro, respecto a lo que dice acá el senador Latorre. ¿Estás de acuerdo o no? Que vamos a me llama muchísimo la atención, pero lo entiendo. Ajá. O sea, el hecho de no reconocer explícitamente que esta es una tremenda, pero una tremenda derrota para la Revolución Democrática. Él es presidente del partido y entiendo que quiera hacer aparecer esto como un simple maquillaje. No. Okay. ¿Por qué es una derrota? Es una derrota de fondo. Dejaste el Ministerio de Desarrollo Social. Salió el hombre fundador, el líder fundador de Revolución Democrática. Pierdes educación. Hay que recordar que los líderes estudiantiles del año 2011 reclamaban precisamente por educación, y ahí llega un representante de Revolución Democrática y ahora asume un miembro del Partido Comunista.
Yo entiendo la lógica de presidente de partido y también entiendo que no pueda manifestar su disconformidad de manera pública, pero argumentar que tiene 5 subsecretarías, algunas seremías, la dirección de presupuesto, eso es muy poco al lado de la presencia política que tenía Revolución Democrática en el gabinete. ¿Qué cuesta asumir que hubo una pérdida? Es decir, cuando pierde un equipo de fútbol contra otro, el director técnico no discute si perdió o no. Puede discutir las causas, pero no va a discutir el resultado. El resultado es evidente. Toda la gente está viendo hoy día eso. Es objetivo. Yo no me puedo hacer el tonto con todo lo que me llega acá. Y les quiero dar las gracias. Gracias por la tremenda sintonía y gracias por toda la información que me mandan. Hay unos twitters de Nicolás Cataldo, hoy ministro de Educación, que los vamos a chequear, porque todos los twitters que me han mandado hoy son para analizarlos y para que, si son reales, que el de respuesta, ¿ok? Pues son muchos que me han llegado de distintos temas, muchos. Los vamos a chequear, los vamos a mirar, los vamos a verificar, porque si es así, hay que responder ante los dichos. A mí no se me va a pasar así colado, lo que yo he leído. No se me va a pasar así de colado. Y lo otro, voy de inmediato con los móviles. Es muy bueno que el presidente dé las condiciones, las capacidades de por qué yo elijo a uno o a otro en un gabinete. ¿Qué capacidades tienen? ¿Por qué estoy llamando a Carolina Redondo al Ministerio de las Culturas? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cuáles son sus condiciones? En cada uno de estos ministerios. ¿Por qué? ¿Por qué estoy nominando? Porque tiene esto. Estas son sus fortalezas, estas son sus capacidades, esta es su historia, estos son sus trabajos. Es muy bueno, es muy sano. No estoy pidiendo nada distinto a lo que le piden a uno cuando se sienta un trabajo y tiene algo de experiencia. Sin experiencia te entiendo. Pero cuando tiene alguien experiencia, muéstrame tu currículum, ¿qué has hecho? Porque acá te están nombrando ministro o ministra de cargos relevantes para el país, como bien define Mauro, en la tercera etapa del gobierno. Y una etapa fundamental del gobierno. Entonces es muy sano desnudar las cualidades, características, capacidades, condiciones de la persona que va a asumir un rol tan importante.